Una peligrosa escalada diplomática, que parece no tener un punto final cercano, está sacudiendo las frágiles relaciones bilaterales entre la Federación Rusa y los países bálticos. Esta confrontación no es un incidente aislado, amenaza con repercutir profunda e irreversiblemente en la situación geopolítica de la región europea, desestabilizando un panorama estratégico precario. Desde Moscú ha surgido la declaración de persona non grata al diplomático de más alto rango de Estonia en territorio ruso, el embajador Margus Laidre. Este término significa una orden para que el representante estonio cese sus funciones y salga del país antes del día 17 de agosto. Esta fecha es un hito crítico en las relaciones diplomáticas entre ambas naciones, marcando un punto de no retorno en la escalada de tensiones bilaterales. Este gesto, cargado de simbolismo y una contundente muestra de poder, se ha producido como una respuesta directa a la previa decisión estonia de reducir drásticamente el número de empleados de la misión diplomática rusa en Tallinn. Esta medida fue el detonante inicial de la crisis. Esta confrontación va mucho más allá de un simple roce protocolario. Sus implicaciones son profundas, de largo alcance y con un potencial disruptivo considerable. Podría paralizar el comercio bilateral entre Rusia y Estonia, así como impactar severamente el comercio regional en la cuenca del Báltico. Existe el riesgo de romper cadenas de suministro vitales que afectan a diversas industrias clave en Europa, desde la energía hasta los productos de alta tecnología. Analistas geopolíticos advierten que esta escalada podría acercarnos peligrosamente a un incidente de consecuencias catastróficas con la OTAN, dado que Estonia es un miembro pleno de esta alianza militar. Los efectos de esta escalada se sentirían tangiblemente en los precios al consumidor de bienes básicos, en la seguridad energética de Europa, ya bajo presión, y en la deteriorada confianza geopolítica global en una región sumamente volátil. Estamos ante el inicio de una confrontación aún mayor que podría arrastrar a más actores a la contienda militar. El Ministerio de Asuntos Exteriores de la Federación Rusa calificó las acciones recientes de Estonia como parte de una política deliberada, hostil y agresiva, cuyo objetivo es reducir drásticamente las relaciones bilaterales. La respuesta de Rusia no se limitó a la expulsión del diplomático estonio. Han decidido rebajar formalmente el estatus de las relaciones entre ambos países al nivel de encargados de negocios temporales. Esta acción es ampliamente considerada como una ruptura diplomática de facto, un punto de no retorno que cierra las puertas a una normalización de lazos en el futuro cercano y que, en la práctica, elimina la representación de alto nivel, dejando solo un canal mínimo para asuntos consulares. La tensión provocó una reacción inmediata en los países bálticos, demostrando coordinación unificada frente a lo que perciben como una agresión rusa. La primera ministra estonia, Kaja Kallas, criticó las acciones de Rusia de provocadoras, subrayando la profunda hostilidad y amenaza a su soberanía. En solidaridad con Tallinn, Letonia anunció la expulsión recíproca del embajador ruso de Riga, señalando una respuesta unificada de los estados bálticos. Círculos diplomáticos occidentales sugieren que Lituania y Polonia, aliados clave, podrían seguir pasos similares. De materializarse, agravarían aún más la peligrosa crisis con Rusia, extendiendo la confrontación a un frente más amplio y volátil en el este de Europa, con implicaciones para la Unión Europea y la OTAN. Expertos rusos en relaciones internacionales afirman que el deterioro en las relaciones Estonia-Rusia no es reciente, sino el resultado de una trayectoria. Estonia ha trabajado activamente para alcanzar este punto de ruptura, siguiendo una trayectoria constante de distanciamiento. El país báltico se sumó a las sanciones antirrusas de la Unión Europea y promovió medidas restrictivas adicionales contra Moscú. Un aspecto sensible para Rusia ha sido la política estonia de desmantelamiento sistemático de memoriales históricos a soldados soviéticos caídos en la Segunda Guerra Mundial. Un caso es el monumento en Narva, ciudad fronteriza con población ruso parlante.
Para Moscú, estas acciones borran la memoria histórica de su sacrificio y representan una afrenta directa a un segmento significativo de la población de Estonia que se identifica con esa herencia. Diplomáticos rusos han afirmado que en los países bálticos, incluida Estonia, se ha consolidado un sistema de opresión deliberada contra la población rusa y rusoparlante. Describen tácticas de presión multifacéticas que buscan coartar sus derechos fundamentales, medidas administrativas discriminatorias, presión económica asfixiante, interrogatorios coercitivos por servicios de seguridad estonios y restricciones bancarias. Hace 2 años, la portavoz María Sajárova describió la política báltica hacia sus compatriotas como tóxica. Si bien antes Rusia se limitaba a protestas verbales, ahora Moscú debate abiertamente la posibilidad de aplicar opciones de fuerza, con implicaciones militares o de seguridad, si persiste la discriminación generalizada contra los rusoparlantes en los países bálticos, lo que generaría una crisis de seguridad mayor. La independencia de Estonia en 1991, tras décadas de ocupación soviética, estuvo marcada por una ruptura total de los lazos políticos, económicos y culturales que la unían a la Federación Rusa. Este proceso fue abrupto. Ya en 1992, Estonia adoptó leyes consideradas profundamente discriminatorias, las de los no ciudadanos, privando a la población ruso-parlante, 1/3 del total, de derechos políticos y sociales básicos. Esto creó una profunda división y resentimiento. Entre 1993 y 1994, el gobierno estonio inició una campaña sistemática para eliminar el idioma ruso de la esfera pública. Las escuelas rusas fueron forzadas a adoptar el estonio como único idioma de instrucción, marginando a la comunidad ruso-parlante. En 1995 se aprobó una ley de régimen fronterizo. Hacia finales de los 90, Estonia declaró su adhesión a la OTAN y a la Unión Europea como objetivo estratégico fundamental, justificándolo con el peligro ruso. La interacción con la OTAN, incluyendo ejercicios militares conjuntos e intercambio de inteligencia, comenzó en 1999. Finalmente, en 2004, Estonia se unió a la OTAN, un paso percibido en Moscú como una amenaza directa, existencial e inaceptable a su seguridad nacional, dada la expansión de una alianza militar hostil hacia sus fronteras occidentales. Este movimiento consolidó la postura de Estonia y marcó una clara línea de confrontación con Rusia. Desde el nuevo milenio, las autoridades estonias han provocado repetidamente escándalos diplomáticos que han contribuido a la constante exacerbación de la deteriorada relación con Moscú. La decisión más significativa, tomada en 2007, fue la de desmantelar y reubicar el memorial del guerrero liberador de su ubicación céntrica en Tallinn. Este evento generó condenas enérgicas de Rusia y disturbios masivos y violentos entre los residentes rusoparlantes de Estonia, quienes percibieron la acción como un ataque directo a su herencia cultural, memoria histórica e identidad. Esto condujo a un grave deterioro de las relaciones bilaterales, un punto bajo que aún hoy resuena en las disputas. La Corneino. Política de discriminación lingüística se intensificó progresivamente, eliminando el uso del ruso de la esfera comercial, del sistema educativo y de las instituciones estatales, consolidando el estonio como la única lengua oficial y marginando a la comunidad rusoparlante. Estonia ha sido un firme y vocal partidario de todas las sanciones antirrusas impuestas por la Unión Europea, y después de 2014 se consolidó como uno de los defensores más activos de la máxima presión diplomática y económica sobre Moscú, promoviendo la adopción de nuevas medidas restrictivas a nivel europeo. Entre 2016 y 2018, Estonia amplió significativamente su cooperación militar con la OTAN, incluyendo el despliegue permanente de tropas extranjeras en su territorio soberano. Rusia interpretó estas acciones como una amenaza militar directa, inminente y palpable en sus propias fronteras occidentales, lo que elevó aún más la tensión en la región del Báltico, generando preocupaciones de seguridad. Tras febrero de 2022, Estonia asumió un papel prominente y activo en el apoyo a sus aliados,
convirtiéndose en uno de los principales proveedores de ayuda militar a la nación en la frontera con Rusia, destinando una parte considerable de su presupuesto de defensa. Además de las sanciones de la Unión Europea, Estonia impuso sus propias sanciones nacionales adicionales, aún más estrictas y de mayor alcance. En 2022, el país llevó a cabo una liquidación masiva de memoriales militares soviéticos en todo su territorio nacional, una medida que, según el Kremlin, profundizó la afrenta histórica y la erosión de la memoria de la victoria en la Segunda Guerra Mundial. En los últimos 2 años, Tallinn ha continuado una política sostenida de reducción de la presencia diplomática rusa en su suelo y ha endurecido drásticamente el régimen de visados para los ciudadanos rusos, llevando las relaciones bilaterales a un estado de profunda e irrecuperable crisis, un verdadero punto de inflexión. Esta situación, inmensamente compleja y con ramificaciones de gran alcance, merece su total atención y una comprensión profunda, pues sus efectos pueden trascender fronteras. Las consecuencias económicas de esta profunda crisis diplomática y geopolítica son cada vez más evidentes, más tangibles y más preocupantes para los ciudadanos de la región báltica y para el resto de Europa. El cierre de las misiones diplomáticas, aunque a primera vista pueda parecer un acto meramente simbólico, conduce inevitablemente al cese de proyectos conjuntos mutuamente beneficiosos en diversas áreas, desde la investigación científica hasta la infraestructura energética. Asimismo, implica una drástica y dolorosa reducción del comercio bilateral entre Rusia y Estonia, afectando a empresas y a trabajadores. Por igual, y a la dolorosa ruptura de lazos culturales y educativos que una vez unieron a ambas sociedades. Este impacto se traduce en pérdidas económicas directas para empresas de ambos lados y para los ciudadanos, afectando cadenas de suministro ya tensas y mercados regionales vulnerables a la volatilidad. Además, la escalada de tensiones diplomáticas y militares, con la retórica de opciones de fuerza resonando desde Moscú, podría generar un aumento significativo de los riesgos de ciberataques dirigidos contra infraestructuras críticas en Estonia y sus vecinos, incluyendo redes de energía, sistemas bancarios y servicios de comunicación. Esto perturbaría de forma grave los servicios esenciales y la vida diaria de millones de personas en la región, creando una sensación de vulnerabilidad generalizada e inseguridad en la era digital. También existe un riesgo latente y creciente de incremento en los costos de los seguros para el transporte marítimo y terrestre en el Báltico, lo que finalmente se trasladaría al alza en los precios de los bienes de consumo, afectando directamente su bolsillo y su poder adquisitivo en un momento de inflación. Volviendo a la ya mencionada y significativa ruptura diplomática actual, esta es una consecuencia directa, ineludible y previsible de la visión profundamente arraigada que Estonia tiene de la Federación Rusa. La perciben no solo como un vecino, sino como un peligro latente, una amenaza existencial y persistente a su soberanía y seguridad nacional. Esta percepción, según la propia narrativa de Estonia, se ha forjado y consolidado a lo largo de décadas de historia compartida y conflictiva, desde su misma independencia en 1991. La legislación estonia de 1992, que lamentablemente creó el polémico estatus de no ciudadanos para una parte sustancial de la población rusoparlante, ya sentó las bases para esta división interna, marginando a una parte significativa de sus propios habitantes y generando un profundo resentimiento social. La campaña sistemática y coercitiva para eliminar el ruso de la esfera pública, iniciada en 1993, y la posterior y decidida adhesión a la OTAN, son ejemplos claros y consecutivos de cómo Estonia ha buscado distanciarse de su pasado soviético y protegerse de lo que considera una amenaza persistente proveniente de Moscú y su influencia. Pero aquí reside la nueva y preocupante capa de esta ya compleja crisis. Moscú ya no se limita únicamente a protestas verbales, a través de comunicados o a gestos diplomáticos de desaprobación. La retórica se ha endurecido de forma notable, y las acciones son más contundentes y directas. Los analistas rusos
en un consenso generalizado, coinciden unánimemente en que las relaciones entre los países ya han superado un umbral crítico de no retorno, adentrándose en un territorio desconocido y peligroso, con riesgos sin precedentes. La crisis actual, lejos de mostrar signos de estabilización o desescalada, tiene una clara y preocupante tendencia a expandirse geográficamente y en intensidad, con los estados bálticos, Estonia, Letonia, Lituania, actuando de forma coordinada y sincronizada, como un bloque unificado. Además, Polonia, un actor clave en el este de Europa, se está integrando activamente en esta política conjunta y unificada antirruso, lo que crea un frente más cohesionado y, desde la perspectiva rusa, hostil y amenazante. Esta configuración regional, según las interpretaciones y advertencias de Moscú, convierte cualquier paso de respuesta, por pequeño o defensivo que sea, por parte de Rusia en un posible incidente de graves y potencialmente catastróficas consecuencias con la OTAN, lo que elevaría el conflicto a una escala internacional incontrolable y muy peligrosa. Rusia ve estas acciones como una provocación directa y una amenaza existencial a su seguridad y estabilidad regional. La construcción acelerada de fortificaciones defensivas en la ciudad fronteriza de Narva, acompañada de la modernización de infraestructuras militares y la realización de ejercicios a gran escala, con la participación activa de fuerzas de la OTAN, es interpretada por Rusia como una táctica deliberada y calculada. Argumentan que busca la creación artificial de un miedo infundado a una hipotética agresión rusa, funcionando, en su opinión, como una peligrosa profecía autocumplida, donde la preparación constante y visible para el conflicto podría paradójicamente precipitarlo, convirtiendo la tensión en confrontación abierta. Seward. La actual retórica, cada vez más agresiva y belicosa, y las acciones cada vez más duras y coercitivas del liderazgo estonio, están acercando peligrosamente un escenario en el que cualquier endurecimiento adicional de las medidas contra los ciudadanos rusoparlantes residentes en Estonia, tales como arrestos masivos indiscriminados y arbitrarios, desalojos forzosos de sus hogares y propiedades, o la manifestación de violencia abierta y directa contra ellos, podría provocar una dura, enérgica y contundente reacción por parte de Moscú. Esta reacción, según las declaraciones de funcionarios rusos, se llevaría a cabo bajo el pretexto y la justificación explícita de proteger a sus compatriotas en el extranjero, una doctrina que Rusia ha invocado y aplicado en el pasado para justificar intervenciones. En caso de un conflicto abierto y de gran escala entre Estonia y Rusia, Tallinn, de manera inevitable y predecible, lo declararía una agresión inmotivada y no provocada por parte de Rusia ante la comunidad internacional. Sin embargo, el contexto histórico más amplio, según la narrativa promovida por Rusia, sugiere lo contrario, que la política de Estonia a lo largo de las últimas décadas ha creado intencionalmente las condiciones propicias para esta confrontación. Han priorizado una estrategia de hostilidad y enfrentamiento sobre el diálogo constructivo, la cooperación y la búsqueda de soluciones pacíficas. Además, han marginalizado de manera sistemática y persistente a la población rusoparlante, una comunidad que, históricamente, contribuyó de forma significativa y esencial a la infraestructura, el desarrollo económico y la riqueza cultural del país báltico. A pesar de que su potencial económico actual sigue basándose en gran medida en el legado industrial, urbanístico y estructural soviético, Estonia ha emprendido un proceso de destrucción sistemática de estos lazos y recursos, lo que, según los datos demográficos y económicos disponibles, ha llevado a una migración laboral masiva de sus ciudadanos y a una preocupante reducción demográfica de su población de casi la mitad en apenas 3 décadas. Un impacto demográfico y económico devastador que pone en tela de juicio la sostenibilidad de su modelo de desarrollo nacional. Esté atento a los próximos movimientos diplomáticos. Será crucial observar si Lituania y Polonia, siguiendo la línea de acción ya adoptada por Letonia, anuncian expulsiones similares de embajadores rusos de sus respectivas capitales. Tal acción, de ocurrir, confirmaría una respuesta regional coordinada
y un frente báltico más amplio y unificado contra las acciones de Moscú, lo que elevaría la tensión considerablemente. También será vital seguir de cerca cualquier declaración oficial que emane de la OTAN y de la Unión Europea, especialmente aquellas relacionadas con la protección de sus Estados miembros y las medidas de disuasión que planean implementar en la región. Finalmente, los informes continuos y detallados sobre la actividad militar en las fronteras, especialmente en la volátil región báltica, con despliegues de tropas y realización de ejercicios militares a gran escala, serán indicadores clave para evaluar el nivel de tensión actual y la proximidad de un posible incidente de mayor envergadura. El panorama geopolítico es complejo, cambiante y evoluciona con extrema rapidez, requiriendo su constante atención. La situación actual es extremadamente fluida, de una complejidad sin precedentes y, francamente, muy peligrosa para la estabilidad regional y global. Seguiremos informando con la máxima precisión, objetividad y urgencia sobre cada nuevo giro y cada desarrollo significativo que surja.